¿Ok? ¿Qué significaba decir que no hay santuario? ¿Qué significaba? ¿A quién atacaban en el santuario? Mire, y lo que le daba la plenitud al santuario no era precisamente el nombre, ¿verdad? La tierra de Palestina era conocida como una tierra santa porque en Palestina estaba el pueblo santo de Dios, que es Israel. Israel era conocido como el pueblo santo porque dentro de Israel estaba la ciudad santa, que era Jerusalén. Jerusalén era conocido como la ciudad santa porque dentro de Jerusalén estaba el monte santo de Sión, que era santo. Y el monte de Sión era santo porque encima del monte de Sión estaba el santuario, que era santo. Y el santuario tenía dos compartimentos, y el santuario era santo no precisamente porque tenía algo especial, sino porque tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo hacía santo al santuario. El santuario hacía santo al monte de Sión. El monte de Sión hacía santo a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén al pueblo. Y el pueblo de Israel a toda la tierra de Palestina. Pero déjeme decirle que no precisamente la santidad estaba en el lugar santísimo, sino había un mueble dentro del lugar santísimo. Y dentro de ese mueble estaba la base del gobierno de Dios, que es la santa ley de Dios. Es decir, que la santa ley de Dios glorificaba y santificaba el lugar santísimo. El lugar santísimo santificaba al lugar santo, el lugar santo al santuario, el santuario al monte de Sión, y así la santidad de Dios repercutía en todo aquel que lo conociese. La ley siempre ha sido el fundamento del gobierno de Dios. Es el trasunto del carácter de Dios. Si ha habido algo que se ha atacado, siempre ha sido la ley. ¿Acaso Satanás no se levantó contra la ley de Dios? ¿Contra el carácter de Dios? Entonces, hermanos, cuando se atacaba el santuario, lo que se atacaba era lo que estaba dentro del arca, es decir, la ley de Dios. La ley de Dios. ¿Ok? Así que todos los ataques han ido concerniente a la ley del Señor. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por cuestión del tiempo, hermanos, solamente se los cuento, porque el pueblo adventista repite la misma historia que el pueblo de Israel. El Señor le dio al pueblo de Israel un gobierno teocrático, ¿verdad? ¿Quién gobernaba? Dios, como le dice, teocrático. Teo es Dios. Moisés escuchaba lo que Dios decía y él no interpretaba, él solamente comunicaba. Pero el pueblo de Dios empezó a mirar a los demás pueblos y empezó a decir: miren, ellos tienen un gobierno diferente, ellos tienen rey, nosotros también queremos rey. El gran problema del pueblo de Dios ha sido querer copiar a los demás. ¿Ok? Vamos a resumir todo esto y vamos a hablar un poquito de copia el texto si quiere, pero el tiempo no nos ayuda. Déjeme contarle la historia adventista. Este hombre, Walter Martin, era director de secta y apologética en la casa editora Sonderbank, casa editora evangélica, ¿ok? Evangélica, protestante. Él escribió un libro que es en inglés, pero lo podemos traducir como el surgimiento de las sectas. Bueno, así como lo traducen. Le vuelvo a decir, este hombre, Walter Martin, su voz era una ley dentro de todo el cristianismo, pero era protestante, ¿me entiende? Era protestante, no adventista, protestante. Y este hombre escribe este libro, El origen, el surgimiento de las sectas. Y en este libro, El surgimiento de las sectas, él dice o escribe que la iglesia adventista del séptimo día es una secta y dice que no es cristiana. ¿Ok? Eso es lo que él dice. Yo le pregunto a usted, ¿nos tendría que haber importado que un evangélico calvinista diga que nosotros somos una secta?
¿Nos tendría que importar? Porque Dios dice. Pero bueno, a la iglesia adventista sí le importó, o a algunos dirigentes. Se sintieron mal porque lo llamaron secta. Entonces ellos, en su afán de que no le llamen secta, sino que le llamen una iglesia cristiana como ellos, empezaron a conversar con el autor de este libro, con Walter Martin, para que Walter Martin nos conozca a nosotros los adventistas y se dé cuenta de que nosotros no somos una secta anticristiana, sino somos cristianos como ellos. Así que rápidamente empiezan la primera entrevista que se dio, fue en Washington, en Estados Unidos. Por parte de los evangélicos fue Walter Martin y George E. Cannon, un profesor de griego. Y de parte de los adventistas fue el erudito Leroy Fromm y estos que usted ve aquí, ¿ok? El secretario de la Asociación General y el presidente de la Nación del Este de Pensilvania, dirigentes. Y entonces los representantes adventistas, 3 representantes adventistas, se reunieron con 2 representantes evangélicos y el asunto giraba en que nosotros como adventistas nos queríamos presentar para que los evangélicos calvinistas nos reconozcan a nosotros como cristianos. ¿Ok? En esta conversación terminó en lo siguiente. Al siguiente día, Leroy Fromm empezó a escribir algunas páginas dando con una contestación a Walter Martin, el evangélico protestante, de que por qué nosotros nos deberían considerar como una iglesia cristiana. Por su parte, Walter Martin empezó a escribir, a leer libros de origen adventista para ver qué es exactamente lo que nosotros creemos. Walter Martin encuentra en este libro, Creencias Fundamentales Adventistas, el anuario adventista del año 1931, y en algunos panfletos. Y él encuentra, y él le dice a los representantes adventistas: he encontrado algunas herejías dentro de sus publicaciones. Eso es lo que le dice Walter Martin. Los representantes adventistas, Leroy Fromm y el secretario de la asociación, le dicen, los eruditos adventistas se encontraron sorprendidos y pasmados, dice, de que le digan que hay herejías. Y ellos contestaron diciendo: no te preocupes, que hemos iniciado una enmienda. ¿Usted sabe lo que estaban diciendo? No te preocupes, que vamos a hacer un cambio. Lo que tú encontraste que para ti es herejía, vamos a hacer un cambio. ¿Ok? Alarmados, siguieron las reuniones. Se suma a los evangélicos Donald Barkhausen, editor de la revista Eternity. Y aquí vemos también que se suma a las reuniones el secretario de la división del Ministerio de la Asociación General y editor y fundador de la revista Ministry. ¿Ya? Que es lo que leen todos los que se preparan para ser pastores. Es una revista que hay hasta hoy. Estos 2 hombres empiezan también a conversar. Yo no sé si usted me entiende. ¿Usted sabe qué son las placas teutónicas? ¿Sí? ¿Que sabe qué es lo que pasa cuando se juntan? ¿Qué es lo que pasa? Un temblor o un terremoto. ¿Usted sabe lo que significaba unir a la iglesia adventista con nuestras creencias con los evangélicos calvinistas? Esto era totalmente imposible. ¿Sabe de qué nos acusaban ellos? Miren, ellos decían que nosotros somos arrianos. ¿Usted sabe quién fue Arrio? Un monje católico que empezó a decir que el Espíritu Santo no es Dios y que Jesús fue creado. Eso es lo que decía Arrio. Walter Martin decía que nosotros los adventistas somos arrianos. ¿Ok? ¿Por qué? Decíamos que nosotros enseñábamos que Jesús fue creado. Y nosotros enseñábamos la naturaleza pecaminosa de Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿nosotros enseñamos que la naturaleza pecaminosa de Cristo?
¿Eso enseñamos? Pues al que dice no, entonces está mezclado con la nueva teología. Porque nosotros siempre hemos enseñado de nuestros orígenes que Jesús vino a esta tierra con naturaleza pecaminosa. Y yo le estoy contando historia, no estoy hablando de teología, le estoy contando historia. Usted puede diferir de mí, pero yo le estoy contando la historia. Antes de esto, la iglesia creía de que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con naturaleza pecaminosa. No pecador, con naturaleza pecaminosa. ¿Me entiende? No vamos a desarrollar esta teología, pero eso es lo que creía la iglesia adventista. ¿Me comprende? Y como Jesús vino con naturaleza pecaminosa y pudo cumplir la ley, ¿qué es naturaleza pecaminosa? Mire, usted entiende que Adán tuvo dos naturalezas, ¿verdad? Antes del pecado, una naturaleza que se inclinaba a hacer el bien, y después del pecado, su naturaleza que se inclinaba a hacer el mal. Entonces, los calvinistas creen que Jesús vino con una naturaleza antes del pecado. En términos teológicos le dicen relaxarian. En términos teológicos. La iglesia adventista creía de que Jesús vino a esta tierra con una naturaleza después del pecado. No pecador, pero sí con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que creía la iglesia adventista. Y entonces los calvinistas, quiero decirle que Juan Calvino, que fue un reformador, agarró las ideas de San Agustín de Hipona, el católico, más grande teólogo de la iglesia católica, que metió los dos más grandes errores, ¿no? Pecado original y predestinación. ¿Ok? No vamos a desarrollar este tema. Pero bueno, por eso nos decían a nosotros que somos arrianos, pues poníamos a Cristo a un nivel de naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Y además de eso nos acusaban de la teoría de una expiación incompleta. Yo le pregunto, ¿la obra de la salvación que hace Cristo ya está concluida? No concluida. ¿Por qué creemos así? Exacto, porque nosotros como adventistas creemos de que Jesús aún está en el lugar santísimo. ¿Me entiende? Y va a pasar revista en un proceso de juicio. Pero ellos nos acusaban a nosotros y nos decían, ¿por qué el adventista cree que la obra de Cristo no ha terminado si la obra de Cristo fue completa en la cruz? Y ya terminó. Y si tú crees en Cristo, entonces eres completo. Ustedes creen en una teoría de una expiación incompleta. Esos fueron los dos puntos más fuertes con los cuales Walter Martin ataca a la iglesia adventista. Los dirigentes que les nombré, bueno, para convencer de que no son secta, tomaron dos acciones. La primera de ellos organizaron un itinerario de viajes para llevar a Walter Martin para que pudiera ver el adventismo en los diferentes ambientes, desde la costa del este de los Estados Unidos hasta el oeste y hacia algunas misiones extranjeras. Lo llevaban a Walter Martin aquí, allá, lo llevaban a por aquí y le decían, mira, esto es lo que nosotros creemos. Querían convencer a uno de los teólogos protestantes más reconocidos y más influyentes de que nosotros no creemos lo que ellos decían. Y lo otro que se hizo se hicieron planes para formular una contestación adventista a las preguntas de Walter Martin, y de estas preguntas se publicó un libro. ¿Ok? A la comisión que se originó para que se escriba el libro, se sumó como presidente del comité de toda la comisión, fue el presidente de la conferencia general. ¿Ok? El presidente de la conferencia general. El máximo líder de la iglesia adventista fue el presidente de esta comisión, que se encargó de escribir un libro para dar una respuesta satisfactoria a los evangélicos. ¿Ok? El resultado del estudio de todos estos hombres y la publicación del libro se dio en la Review Herald en el año 1957, y ese libro titulado Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina, en español. ¿Ok? Ese fue el resultado de él.
Yo leía a Colin Standish. ¿Saben quién es Colin Standish? ¿Saben quién es? Pues los que saben un poquito de la nueva teología deben saberlo. Pues Colin Standish decía que cuando empezó a salir el libro, él se alegró con su hermano Russell. Pues ahora íbamos a tener un material para poder defender nuestra fe. Eso es lo que él decía. Pero cuando lo leyó, empezaron los problemas. El erudito adventista Jornal dice, hablando de este libro, Preguntas sobre Doctrina, que fue el libro más divisivo de la iglesia adventista en los últimos 50 años. Este libro, y ese es el problema por el cual a veces no se entiende el movimiento de sostén propio, dio origen a los movimientos de sostén propio, a los movimientos independientes. Si no se hubiera escrito este libro, quizás no se hubiera levantado movimiento de sostén propio o movimientos independientes. Este libro fue el origen de todos los movimientos que empezaron a decir no camino más con la obra denominacional. Este libro trataba de explicar si la expiación fue completa en la cruz, si nacemos pecadores o no. ¿Sí? Dice, el hermano dice no, pero el salmista dice, en pecado me consiguió mi madre. ¿Cómo nacemos nosotros? ¿Cómo nacemos pecadores o no? Bueno, por eso te decía ayer, la mayoría del pueblo de Dios tiene conceptos de nueva teología. El creer que el ser humano nace pecador lo inventó como doctrina San Agustín de Hipona, lo repitió Lutero, lo repitió Calvino y lo repite ahora la iglesia adventista. Y usted me dice, ¿pero qué tiene que ver si creemos que nacemos pecadores o no? No lo vamos a explicar, pero esos conceptos de nueva teología los tenemos impregnados dentro de nosotros y después repercute en nuestra vida espiritual, porque no entendemos la obra de Cristo. ¿Me entiende? Y como dice el hermano, no vamos a desarrollar todo esto, pero nacemos con tendencia al pecado. Pero el ser humano no nace pecador. En la nueva teología inventó esto porque dice, el ser humano nace pecador. Cristo, ese santo ser, dicen, no tenía pecado. Y por lo tanto él sí pudo obedecer la ley, pero con nosotros nacemos pecadores, no podemos. Pero Cristo sí lo obedeció, así que nos queda a nosotros solamente agarrarnos de su justicia. Eso es lo que presenta. ¿Okay? Por lo que parece. Miren, lo que hace Walter Martin después de ver la contestación en el libro Preguntas sobre Doctrina, escribe ahora en un libro, Walter Martin, ¿ok?, que se llama La verdad sobre los adventistas del séptimo día, y donde él empieza a cambiar su concepto de la iglesia adventista. Escribe otro libro que en inglés podríamos traducirlo, si me ayudas, El reino de los cultos. y en este libro, en este segundo libro, Walter Martin se refiere a la iglesia adventista no como una secta, sino como cristianos mal entendidos y calumniados. Y Walter Martin admitió que los adventistas eran tal vez un poco inmaduros en sus creencias, pero ya están arreglándose. Eso es lo que dice Walter Martin. ¿Ok? Mire, el pueblo de Dios que fue levantado para restaurar la verdad estaba siendo analizado por evangélicos calvinistas. Y el mismo presidente de la Asociación General de nuestra iglesia lideraba la comisión para escribir este libro para quedar bien con los evangélicos. La gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero la historia adventista nos dice que este hombre, considerado el último pionero del pueblo de Dios, Andreas, empezó a poner una nota de alarma y empezó a darse cuenta de los grandes errores que se estaban metiendo dentro del pueblo de Dios. Y él, no vamos a hablar de él, escribe unas cartas, 6 cartas, titulado ahora en un libro que se llama Cartas a la Iglesia, donde él protesta en contra de la introducción de la nueva teología dentro de la iglesia. ¿Ok? Bueno, la historia es que a él le quitan, a Andreasen le quitan las credenciales, empieza a correr una voz de que está muerto,
de que está viejo y está demente y lo que dice no sirve para nada. Le quitan el sueldo y así que muere en la pobreza. Después de 2 años de muerto, la asociación se reúne, le dice hay que devolverle las credenciales. Hermanos, ya se había dado el engaño se había metido dentro del pueblo de Dios. 30 años en conversaciones y la iglesia adventista termina cambiando su doctrina en cuanto a la expiación, en cuanto al reconocimiento de la naturaleza de Cristo, y esto trajo grandes errores dentro del pueblo de Dios. Después se levantó este erudito en Australia, Desmond Ford, en el año 79, y con las mismas ideas. Él decía, las enseñanzas adventistas sobre Daniel 8:14 es totalmente insostenible, decía Desmond Ford, el adventista. Decía además, la doctrina del juicio investigador carece de fundamento bíblico. En otras palabras decía, no hay santuario. La iglesia empezó a despertar con referencia a todo esto. Empezó a decir, ¿qué es lo que está pasando? Así que cesaron a Desmond Ford de sus funciones como profesor, pero le pagaban un sueldo por 9 meses y dijeron, de acá a 9 meses nos encontramos en el conocido Congreso de Glacier, donde se iba a discutir las creencias adventistas. Y Desmond Ford recibió un sueldo por 9 meses y se le permitió preparar su tesis para presentarlo delante del pueblo adventista. ¿Ok? El resultado es que cesaron a Desmond Ford. En Australia mismo estaba Colin Standish. Y Colin Standish decía, lo que es enseñado en nuestro colegio hoy será predicado en nuestro púlpito mañana y será creído por nuestros miembros pasado mañana. Eso es lo que decía. Colin Standish, hermanos, estaba preocupado por lo que estaba viendo que se introducía dentro del pueblo de Dios. La nueva teología se estaba enseñando. ¿Quiénes son los maestros del pueblo de Dios? ¿Quiénes son los maestros del pueblo de Dios? Los pastores, ¿verdad? Es decir, que todo lo que digan los pastores es lo que nosotros aprendemos y practicamos, ¿o no? ¿Dónde se forman los pastores? En las universidades adventistas. ¿Ok? El plan no cambió. Así como los jesuitas empezaron a atacar las escuelas para cambiar el pensamiento protestante, se empezó a atacar las universidades. Desmond Ford tuvo mucho tiempo y no fue el único. Hubo cientos de pastores que desde las aulas estaban enseñando a las nuevas generaciones de pastores nueva teología, doctrina católica calvinista. Y entonces imagínense las nuevas generaciones de pastores que creen que iban a enseñar lo mismo. Y las otras generaciones, y así iban a ir aumentando y el círculo vicioso iba a seguir con la nueva teología. Hermanos, es como sembrar solamente una semilla y después esto iba a dar su fruto. Eso es lo que pasó. Colin Standish, el doctor, estaba preocupado por lo que estaba pasando y empezó a ver de que esto no podía pararlo nadie. Y se dio cuenta que la única forma de parar la nueva teología dentro del pueblo de Dios era abriendo escuelas. Pues si dentro de las escuelas adventistas y la facultad de teología se estaba enseñando nueva teología, entonces la única forma era que se abra una escuela. Pero ¿de qué manera lo iba a hacer? Si la iglesia adventista creía en nueva teología. Así que los hermanos Russell y Colin Standish deciden abrir una escuela, pero de sostén propio. Una escuela donde se enseñe sana doctrina, donde se enseñe la verdad que enseñaron los pioneros, esa verdad que tenía que ser restaurada. No le cuento a usted, ¿no? ¿Cómo se llamó la escuela que abrieron los hermanos Standish? Harlan, ¿me entiende? Madison, mi hermano, había cerrado en el 64. En el 64 cerró Madison. No nos vamos a meter en ese tema porque ya no tenemos tiempo para nada. Abrió una escuela donde empezó a preparar futuros teólogos de sostén propio. Harlan, ¿me entiende? Y por eso a mí me parece totalmente raro y extraño que un graduado de Harlan diga
me arrepiento de haber publicado los libros de Standish. Porque si hubo dos personajes que se opusieron a la introducción de la nueva teología desde los años 80, fueron los hermanos Russell y Colin Standish. Y el ver que se levante un graduado de Harlan a decir me arrepiento, es porque, bueno, no me quiero meter en el tema, pero tristemente las historias se vuelven a repetir todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren, este hombre que está aquí, Reuben Richard Figure, el presidente de la Conferencia General, que en su presidencia se gestó y se desarrolló la nueva teología, estuvo en la presidencia del año 1954 hasta el año 1966. El Señor en su misericordia, después de que termina el gobierno de este presidente, no voy a utilizar el título apóstata, pero sí que permitió que la apostasía se siembre en la iglesia adventista. Cuando termina el gobierno de él, el Señor permite que dentro del pueblo de Dios empiece la presidencia de este hombre, Robert Pearson, conocido como el último presidente de la Conferencia General que era fiel al mensaje adventista. Era en el año 78, un año antes de que termine su periodo, que lo dejó por enfermedad. Él escribe una carta titulada "No permitamos que esto suceda", y donde él, usted tiene que leerla, los interesados en esto tienen que leerla, porque ahí él escribe lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia adventista y lo que se venía en el futuro. Y él dice: no permitamos que esto suceda. Yo no quiero entrar un poco más en esto, porque el tiempo casi nos ha vencido. Quiero citar a la sierva del Señor, porque lo que le conté es un poco de historia. Usted me dice: bueno, la historia se metió en la nueva teología, ¿en qué nos afecta a nosotros? ¿Qué cambios ha hecho en nosotros? Mire, la sierva del Señor, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 519, dice: a los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer, ¿qué, hermanos? Separación entre ¿qué? La justicia divina y la misericordia divina. Los dos atributos del carácter de Dios. ¿Qué es? Misericordia y ¿qué más? Justicia. Para que me entienda bien, si usted es padre y educa a su hijo solo con misericordia, ¿qué es lo que va a pasar con su hijo? ¿Cómo se le llama al padre que educa solo con misericordia? Permisivo, ¿verdad? Pero pongamos el otro ejemplo: un padre que educa a su hijo solo con justicia. Puede ser un autoritario y duro. Le pregunto, ¿cuál es más peligroso? ¿Cuál es más peligroso? Bueno, para mí los dos, porque igual se malogran. Para mí son los dos, ¿no? Igual se malogran. ¿Me entiende? Los dos atributos de Dios. Entonces el diablo lo que ha hecho es separar los dos atributos de Dios: la justicia y la misericordia. Lo ha separado. Dice un poco más: en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma teológico, estaba viendo que era un prisma, yo siempre decía la idea, pero cuando profundicé en lo que es un prisma, me di cuenta que un prisma es como un triángulo de vidrio que recibe la luz del sol y cambia a una nueva luz. Cuando la sierva del Señor dice el nuevo prisma teológico, nos está diciendo que la nueva teología recibe la teología pura, pero nos proyecta un nuevo concepto de teología. Eso es lo que está haciendo. Separa lo que Dios unió. ¿Me entiende? Lo que hace la nueva, es que la sierva del Señor no lo podía poner más claro. Si usted no lo ve aquí, ella está diciendo la nueva teología separa lo que Dios unió. ¿Qué Dios unió? La justicia y la misericordia. La nueva teología lo separó. Siempre ha sido el plan del diablo ese. Mire, los judíos hacían más énfasis en misericordia o justicia. Los judíos en el tiempo de Cristo.
Justicia es claro, eran muy severos, ¿verdad? Nada de misericordia. La sierva del Señor dice, este es el capítulo 1 del libro Conflicto de los Siglos. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazan ¿qué? La ley de Dios, la justicia. Porque Cristo ofrece misericordia y perdón. ¿Y la ley qué ofrece? Justicia. La ley dice la paga del pecado es muerte. Así de simple. El pecado de los judíos, ¿cuál fue? Ellos, entre comillas, aceptaban la ley, pero negaron ¿a quién? El pecado del mundo cristiano, ¿qué es? ¿Aceptan a quién? ¿Y qué rechazan? Rechazan la ley. Rechazan la ley. Separan la justicia de la misericordia. Y eso es lo que iba a pasar exactamente en este tiempo. Yo le pregunto, ¿usted puede presentar la ley separado de la misericordia o del evangelio? ¿Usted puede separar eso? ¿Se puede separar o no? Sí, se puede. Mire que dice la sierva del Señor, palabra de vida del gran maestro, página 99. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el evangelio. ¿Me entiende? La ley es el evangelio sintetizado y el evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el evangelio es su fragante flor y fruto. No se puede separar estos dos, la ley y el evangelio, o el evangelio y la ley. Vamos a hacerle una pregunta. Ya me di cuenta que ustedes sí participan y no tienen miedo. ¿Qué se presenta primero? ¿El evangelio o a Cristo y la ley? ¿O primero se presenta la ley y después a Cristo? ¿Qué se presenta primero? Cuando uno predica o a la persona personal. Yo te podría decir a las personas y personal. ¿A quién se presenta primero? ¿A Cristo y el evangelio o la ley? ¿Todos decimos a Cristo o no? Sí. La Biblia dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Hermano, usted está poniendo la nota discordante. Porque toda la iglesia dice a Cristo y usted me dice que hay que poner la ley. ¿Me entiendes? No, pregunto yo, ¿a qué te estás refiriendo vos? Cuando exponemos, llamo el evangelio. Sí, como a lo que me refiere, a lo que se refiere a la escritura. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación de los que creen. Entonces, ¿qué se presenta primero? ¿El evangelio, a Cristo o la ley? A Cristo, digamos, y a la ley juntas. ¿O no? Claro que van juntos, hermano, pero yo le pregunto, ¿qué se presenta primero? Ok, mire, ok, después de haber participado, yo no tengo verdad absoluta, usted puede discrepar de mí, ok, usted puede discrepar de mí. Un significado de la palabra evangelio, ¿qué significa? Buena nueva de salvación. Buena nueva de salvación. ¿Quién da las buenas nuevas? Cristo. Sí, es que el evangelio, la misericordia en Cristo, estamos hablando de una sola cosa. Justicia, ley, estamos hablando de una sola cosa. ¿Ok? Y entonces el pueblo de Dios de la actualidad cree que primero hay que presentar a Cristo, hay que presentar el evangelio. No hay mayor error en eso. Nueva teología pura. Déjeme hermano, porque mire, me quedan 8. Déjeme avanzar, mire. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Como decía el hermano, la ley nos conduce a Cristo. ¿Y de qué manera? Miren, la sierva del Señor lo dice con total claridad. El primer paso hacia la reconciliación con Dios, ¿qué es? Convicción de pecado. El primer paso para que te reconcilies con Dios es convicción de pecado. ¿El pecado qué es, hermanos? Transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Para conocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. ¿Me entiende? Para que conozcas tu culpabilidad. Le pregunto, ¿quiénes van a Cristo? ¿Los que se sienten culpables o no? ¿Me entiende? Le digo, si yo le ofrezco un remedio a usted y usted no se sabe enfermo, ¿me prestará interés?
No, ¿verdad? Pero si yo le demuestro con análisis que usted está enfermo y después le doy el remedio, ¿qué hace con el remedio? Lo agarra como la única esperanza de su vida. Miren, y esto es lo que está diciendo aquí. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y permite discernir los defectos de su propio carácter. Otra cita más, miren. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y su sacrificio expiatorio. La cita nos dice que lo que nos muestra nuestro pecado, ¿quién es? La ley, ¿sí o no? ¿Quién nos hace notar nuestra suciedad? La ley, ¿me entiende? Es decir, que el pecador tiene que mirarse ¿dónde primero? En la ley de Dios. Y cuando usted se mira al espejo, que es la ley de Dios, la ley le dice: tú eres pecador, tú eres sucio, tú eres fornicario, tú eres mentiroso, tú no cumples bien el sábado. Y entonces uno se ve sucio, uno se ve culpable. Pero le pregunto, ¿la ley le ofrece solución? No. Y entonces en ese momento, cuando uno se ve sucio, culpable y pecador, ¿a dónde tiene que ir? Al Evangelio. ¿Me entiende? Ley y Evangelio. Déjeme un ratito, hermano. Miren, sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado. El que no mira primero la ley no está convencido de su pecado y no siente necesidad de arrepentirse. El que no mira la ley no siente necesidad de arrepentirse. Dice además: como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de la salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón, ni reforman su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Y una cita más. ¿Quién es el autor de la ley? Una cita más. ¿Quién es el autor de la ley? A ver, dígame. Bueno, hermano, a la ley y al testimonio. ¿Me entiende? ¿Quién es el autor de la ley? Usted sabe quién es. Okay. ¿A quién tenemos que ir? A Cristo primero. Bueno, Usted podemos, convirtió usted podemos, por la ley. podemos entender. No, hermano, está equivocado. Bueno, podré estar equivocado. Pero el salmista dice: la ley es perfecta que convierte el alma. Yo no busco, hermano, y yo tampoco. Hay que ir al autor de la ley. Yo no busco que todos crean como yo estoy exponiendo. Y le digo, dicho sea de paso, el apóstol Pablo alabó a los bereanos. ¿Qué sabe qué hicieron los bereanos? Apuntaron lo que se exponía y fueron y repasaron. Por eso yo no le voy a decir a usted, que usted acepte lo que yo digo ahora, pero tampoco le voy a decir que lo rechace. El cristiano maduro es el que va y examina para ver si las cosas son así. Por eso yo no le voy a decir a usted que está equivocado. ¿Me entiende? Usted puede decírmelo a mí que estoy equivocado. Bueno, dígamelo si quiere. Yo solamente voy a exponer la palabra. Y cada uno puede tener conceptos diferentes, porque como dicen en mi país, yo no soy perita en dulce para que todos se alegren conmigo. Yo vengo a exponer la escritura y tengo una situación. Para mí es a la ley y al testimonio. No lógica, no razonamiento, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino a la ley y al testimonio. Y yo no voy a buscar explicar con lógica ni razonamiento. ¿Ok? Para mí es claro. Quiero compartirle una cita más. Mire esta de aquí. ¿Ok? Podemos entender diferente. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O no? Por eso hay tanta doctrina. Permita, leo esta cita y le doy participación. ¿Ok? Mira lo que dice. Conflicto en los siglos, página 307. A los que insistían, porque había gente en el tiempo de Wesley, y cita la sierva del Señor, que insistían que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley. Y Wesley, que replicaba:
lo negamos rotundamente. El Evangelio no satisface todas las exigencias de la ley. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley. El Evangelio no satisface el primer fin de la ley. ¿Cuál es el primer fin de la ley? Convencer a los hombres de su pecado. El Evangelio, y eso lo está diciendo la sierva, el Evangelio no convence de pecado. ¿Me entienden? No convence de pecado. El Evangelio no despierta a los que duermen al borde del infierno. Hermanos, el Evangelio tampoco despierta. Y dice ahora, mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, ¿entiendes? No puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. Venido el mandamiento, yo muero. Eso es lo que dice, ¿sí o no? Lo dijo, ¿verdad? Dice además, no, mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice la sierva del Señor, porque ella está citando a Wesley, es por lo tanto, ¿cómo es? Absurdo ofrecer médico al que es que está como torcido. Es por lo tanto absurdo ofrecerle médico al que está sano, o cuanto menos cree estarlo. Primero tienes que convencerle de que está enfermo. De otro modo no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Eso es lo que dice la sierva del Señor. ¿Ok? Y yo sé que los hermanos quieren participar, pero mire, mi participación era hasta las 11. He desarrollado solamente la mitad del tema. Solo la mitad del tema. ¿Podría seguir dando la tarde? Hay otra pregunta. Vamos a ver, y por lo tanto solamente le voy a dar participación a la hermana, porque esto de unas preguntas y respuestas, vamos a tener un taller, una mesa redonda de preguntas y respuestas. Ahí lo ven en el programa. Ahí ustedes pueden preguntar muchas cosas y ahí se puede. ¿Sí? Sí. Tenemos hasta las 11:30 programado. A ver. Bueno, yo quiero ser puntual con mi horario, pero si los organizadores me dan unos minutos más, yo puedo continuar. Miren, hermanos, permítame ir solamente unos minutos más y después cerramos. Y yo entiendo que esto sea controvertido, pero la palabra de Dios no es controvertida. Y le voy a decir algo, si usted nota, yo no estoy explicando las citas. Las citas se entienden solas. No voy a razonar. No voy a razonar ni utilizar la lógica. Para mí es la ley y el testimonio. ¿Ok? Y perdóneme cuando yo le digo, y usted me dice que hay que presentar a Cristo primero. Perdóneme, pero yo entiendo que estamos manchados con nueva teología. Con nueva teología. Y eso está carcomiendo nuestra vida espiritual. Solamente para decirles algo, por ejemplo, la separación de la justicia y la misericordia ha traído consecuencias gravísimas. Porque la justicia, ¿por qué cree usted que ya no se quiere predicar profecía en la iglesia adventista? ¿Por qué cree usted? Porque la profecía, ¿sabe qué dice? Nuestro mensaje especial: si alguno adora a la bestia de su imagen, recibe la ira de Dios. ¿No es un mensaje de justicia? Sí. ¿Qué prefiere predicar la iglesia? Nuestro pueblo, nuestra iglesia. El hijo pródigo, perdón, misericordia. Porque la nueva teología separó a estos dos. Los separó. La consecuencia es que yo solamente centro mis semanas de oración, mis semanas santas, mis sermones, mi vida, todo solamente en la misericordia, en el perdón, que es bueno, la misericordia y todo esto. Pero el perdón y la misericordia destituido de la justicia no sirve. ¿Me entiende? No sirve.
La justicia instituyó el perdón, tampoco sirve. Pero que seamos sinceros, y lo que se hace énfasis hoy es solo misericordia, nada de justicia. Ya no se quiere hablar de un Dios que va a venir y, aunque nos suene duro, va a juzgar y va a destruir la tierra. La ira del Cordero que va a juzgar. Ya no se quiere hablar de eso. Y uno dice, ¿pero por qué no quieren hablar más de profecía? Resultado, nueva teología. Y usted me va a poder decir, no es el tema que vamos a presentar, hasta el momento no lo hemos planificado. Yo podría decir también que dentro de la rama de la salud, yo entré a la iglesia adventista conociendo profecía y predicando profecía. ¿Ok? Yo en mi mente me decía, yo sé de profecía, yo predico profecía. Él sabe de salud, que él predique salud. El Señor tiene varios ministerios. Pero cuando vamos a la inspiración nos dice que el mensaje final de Dios tiene un cuerpo, tiene brazo, tiene corazón. El cuerpo es el mensaje del tercer ángel, que es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios y al mundo. El brazo es la obra médica misionera. Y yo es parte de un tema que tengo ahí, porque el que solamente hace obra médica misionera está agarrando un brazo del mensaje, pero está dejando el cuerpo. Y el que solamente habla de profecía y de justicia está dejando el brazo derecho que abre puertas. La sierva del Señor dice, uníos estos dos. La separación de la justicia y la misericordia ha traído errores graves. Imagínense, si usted es padre y entiende solo misericordia, echa a perder a su hijo. Porque su hijo, al entender solo misericordia, dice, yo hago lo que quiero y mi padre me comprende. Yo como lo que sea. Mire, hoy vengo al retiro espiritual, pero cuando salga, me como un asado. Mi padre me comprende. Él es bueno, ¿no es bueno? ¿Sí? Yo me visto como quiera porque mi padre me comprende, porque él es bueno. Y la sierva del Señor dice que el sábado no se compra, pero yo voy a comprar hoy porque Dios me comprende. El énfasis en la misericordia. Una cita más, Conflicto de los siglos 4:69. Por medio de la contemplación nos transformamos, pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad, dice, pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios revela a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco, el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas. Nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. El Señor dice, dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no tienen agua. Por eso, hermanos, que sin ley, la justicia es lo que ha sido ocultado, lo que ha sido pisoteado. Se ha buscado separar la justicia. Salmo 119, 172. Hablarán mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Ok? Esta nueva teología se introduce en el pueblo de Dios. Y por citar unos nombres, Morris Benden en Estados Unidos, Alejandro Bullón en Sudamérica, agarran la bandera de la nueva teología y la empiezan a meter dentro del pueblo de Dios. Sermón de Alejandro Bullón, por ejemplo, él dice lo siguiente: el joven rico era un buen judío, era un buen adventista. Él guardaba el sábado, daba los diezmos, practicaba reforma pro salud, ¿verdad? Era más estricto que nosotros mismos y guardaba toda la ley. ¿Sí o no? ¿Sí? No. Guardaba toda la ley. No guardaba nada. Entonces, dice él, era fiel en todo y guardaba la ley, pero una cosa le faltaba. ¿Qué era? ¿Qué era? Respóndame por favor como en el pueblo de Dios. Amar, ¿me entiende? Amar. Y entonces yo le digo, mi hermana, ¿qué es más importante? ¿Guardar los mandamientos de Dios o amar a Dios? Lo que le faltaba al joven rico. ¿Qué es más importante? Amar a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? San Juan 14. Es que, hermano, lo que dice es preparar el camino para separar. Y el que dice amar, sí, es que amar es lo más importante.
es que las palabras neurolingüísticas de la nueva teología nos están apartando de la ley de Dios. San Juan 14:15 dice, el que si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta pregunta separa algo que no se puede separar. Es una pregunta como yo le digo, ¿usted a quién prefiere? ¿A quién ama? ¿A su hijo o a su esposa? No, pero es que, no, dígame, ¿a quién ama más? Esto de poner un presentar todo, y ahora le pregunto, ¿el joven rico guardaba la ley? Dice la sierva del Señor, su acerto de que guardaba la ley, ¿cómo era? Era falso, dice la sierva. ¿Me entiende? Y entonces la nueva teología se mete dentro del pueblo de Dios y se empieza a traer nuevos conceptos teológicos y se empieza a ofrecer salvación, una gracia perdonadora, pero no gracia santificadora. Se empieza a ofrecer perdón al pecador, pero nunca hables de la ley, nunca de la condenación, porque ella se siente condenado. Hay que hablarle del perdón, de la misericordia, del amor. Y todos nuestros mensajes, hoy la psicología se metió dentro del pueblo de Dios, es cómo rescatar, cómo salvar. Y sí es cierto que Jesús vino a rescatar y a salvar y a perdonar, pero primero el ser humano, como dijeron las citas, el hombre que no se sabe pecador por haber visto la ley de Dios, no tiene necesidad de la sangre de Cristo. Por eso sigue implicación del sábado y todo lo demás. Exacto, por eso seguimos, Señor. Por eso seguimos, porque la ley ha sido ocultada. Hermanos, miren, ahora, el mundo evangélico, al no tener ley, busca salvar al hombre del pecado. El mundo protestante apóstata busca salvar al hombre del pecado, pero para ellos la ley fue crucificada. ¿Me entienden? ¿Qué es pecado según la Biblia? Transgresión de la ley, ¿verdad? Transgresión de la ley. Un concepto de pecado. ¿Ok? Falta algo todavía. Bueno, El pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. yo voy a citar la escritura, ¿ok? Voy a citar la escritura. Miren, es importante conocer la escritura, conocer el concepto de pecado. Miren lo que dice la sierva del Señor. Fe y Obras, página 30. El alma debe primero ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. ¿Clarito o no? ¿Está claro o no, hermanos? Sí. El pecado es infracción de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Dice ahí, ¿sí? Sí. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda que constituye pecado. El pecador solamente puede ser convencido de su culpabilidad solo si entiende que es pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahora, hermanos, es que ya tenemos un problema. El mundo, transgresión de la ley. El mundo evangélico, ¿cómo puede definir pecado en términos bíblicos si para ellos la ley fue clavada en la cruz? Así que tuvieron que inventar un nuevo concepto de definición de pecado. Ellos inventaron un nuevo concepto de definición de pecado. ¿Me entienden? Ahora se los digo. Déjenme leerle unas citas. Compartir unas citas. Bueno, yo respeto la posición de cada uno de ustedes, en verdad. Yo respeto su posición. Dice, mire, Fe y Obras, página 121. Un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos que es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tenemos la verdadera definición de pecado, infracción de la ley. Yo le pregunto, ¿por qué la sierva dice verdadera definición? Porque hay una falsa definición de pecado, ya lo sabía, por eso lo escribió así. Ahora, déjenme mostrar algunas citas más. El pecado es infracción de la ley, dice palabra de Elena G. White. Dice aquí, pecado es infracción de la ley, y ahora dice, esta es la única definición de pecado. No voy a leer más por cuestión del tiempo, ¿ok? Eso es lo que dice ella. Y única es absoluto.
¿Me entiende? Único es absoluto. Otra cita más, ¿ok? Fe y Obras, página 56. Pero ahora bien, nosotros queremos entender que es pecado, es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. Otra cita más para que no quede duda. Y solamente voy a leer la parte de aquí, después les puedo pasar toda la presentación para que lo examinen. Dice... Bueno, se lo leo todo. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Pecado es transgresión de la ley. Mensajes Selectos, tomo 1. No le puse el título. Mensajes Selectos, perdón, Fe y Obras, página 56. Ahora bien, nosotros queremos entender que es pecado, es transgresión de la ley, es la única definición de pecado. Y para quedarnos bien convencidos, conflicto de los siglos. Bueno, esta ya la leí hace rato, pero la que quería leer es esta. La única definición que encontramos en la Biblia para pecado es transgresión, pecado es infracción de la ley. ¿Entiende? Queda claro a través de la Escritura de que tanto la Biblia como la sierva del Señor dice que ¿cuántas definiciones de pecado hay? Una sola. ¿Y cuál es? Transgresión de la ley. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos definir o cómo pudo definir el mundo protestante pecado si ellos ofrecen una gracia para salvarnos del pecado? Pero ¿cómo el mundo protestante puede definir pecado si para ellos no hay ley? Es un alejamiento de Dios. Es que sabe que empezaron a ponerle nuevas definiciones bonitas, románticas, y empezaron a decir pecado es vivir separado de Dios. Pecado es vivir separado de Dios. ¿Me entienden? Pecado es vivir separado de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestros pecados ¿qué hacen? Separación. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se separa de Dios y después peca o peca y se separa? Me separo. A ver, Primero separaciones. mire, usted se separa de Dios, me alejo de Dios y después peco, o cuando yo peco me separo. Hay dos conceptos. Cuando nosotros separados de Dios, cuando estamos separados de Dios ya estamos pecando. Y yo le quiero decir algo. Yo respeto sus conceptos, pero yo entiendo que nosotros somos el pueblo del libro. Hasta ahora yo lo veo. Y nuestros conceptos... Pero hay cosas, hermano, que no las encuentran escritas. Ese es el tema. Por eso por ahí viene mucha confusión. Porque esto, pecado es separado de Dios, pero... ¿Por qué Cristo condena al sacerdote que pasó delante del mendigo que fue castigado, ¿no es cierto? El hombre, ¿por qué lo condenó al levita? Eso no se puede, no pueden entrar en un marco de una revelación contra Dios, porque no estamos, ahí no está diciendo, estos hombres no están pecando, pero sí están pecando. ¿Por qué no? Como sea, no sé si lo entiende. Sí, lo entiende nomás. ¿Por qué dijo Cristo que el hombre el samaritano, ellos no lo hicieron, pero era pecado? O sea, ahí es donde viene a veces la confusión, pero era pecado. Era un pecado no ayudar a quien podemos ayudar. Claro. Déjeme compartirle unas citas, hermano. Que por eso hay cosas que nos pueden entrar en un concepto. Déjeme compartirle algunas citas. El texto de Santiago, donde dice que pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Eso también entra entre lo que dice Juan, que pecado es transgresión de la ley. Pues a saber hacer lo bueno y no hacerlo es violar la ley. Entonces no hay contradicción. Hermanos, permítame continuar. Por ahí es un tema. Yo agradezco que participemos, pero déjeme, y yo entiendo cuando el hermano dice que hay cosas que no se entienden y de repente sí presta duda, pero una parte de la Biblia explica otra. Y déjeme citar la Escritura como lo hemos estado haciendo. Primero la Biblia, ¿ok? Y Isaías 59, Dios, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Miqueas 3:4, entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros el rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras, vuestro pecado. Ezequiel 39:23 para el que está copiando. Y déjenme mostrarle algunas citas aquí. Primeros escritos, página 28. A causa del pecado el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado en el plan de redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de noche sin fin. Patriarcas y Profetas, ¿qué página es? 53. Mientras fue inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor, pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y solo la expiación de Cristo podía salvar el abismo y hacer posible la transmisión de bendición y salvación entre el cielo y la tierra. El camino a Cristo, página 11 y 12. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga de pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Tanto la Escritura, la Biblia, como el Espíritu de Profecía nos dice de que cuando uno peca, se separa. ¿Me entiende? Ahora, usted, y ese es el gran problema del pueblo de Dios. Pecamos separados. Ese es el gran problema del pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:6 que no debemos aprender a no decir más de lo que está escrito. Si la Escritura dice blanco y mi razonamiento me dice que yo veo negro, ¿a quién le creo? ¿A lo que yo razono o a lo que está escrito? Y nuestro problema es someternos a la Escritura. Mi razonamiento puede decir, pero bueno, es que yo pienso que cuando te separas, tu razonamiento, hermano, yo lo respeto, pero la Escritura dice que cuando tú pecas, te separas. Pecado no es vivir separado de Dios. Por eso, déjame volver, tuve que salir de la presentación, déjame volver aquí. Y déjeme citar, por ejemplo, algunos autores, ahora no evangélicos, sino adventistas, ¿ok? Dice aquí, esto lo cito del libro Ama a Dios y haz lo que quieras, de la Asociación Casa Editora Sudamericana. Creo que eso está aquí en Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Está aquí? Sí, estuvo. Bueno. Hermana estaba, no sé si. El autor es Morris Benden, es adventista. Y él escribió: la antigua definición de pecado citado por las Escrituras, la que nos dan cuando preguntamos por ella, pecado es transgresión de la ley, no es suficiente. No al menos en forma que se entiende comúnmente. Pecado es no confiar en Jesús. Pecado es vivir una vida separada de Jesús. Él busca definir. Y le vuelvo a decir, la nueva teología trata de definir de forma diferente. Mire, la misma Casa Editora Sudamericana, año 1998, páginas 108 y 109 del libro Nunca sin un intercesor, de Morris Benden. Pecado, vivir separado de Dios. Pecado singular, una vida aparte de Dios. Morris Benden, libro Salvación por Fe y la Voluntad, de la Asociación Casa Editora Sudamericana. Nunca debemos definir el pecado y la tentación primaria en términos de conducta. El problema no consiste en hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto. En cambio, es asunto de relación, dice él. Relación. Yo no tengo el tiempo. Alejandro Bollón dice que pecado es vivir separado de Dios, ¿no? Le vuelvo a decir, yo no tengo el tiempo, hermano, de mostrarles un poco lo que ellos buscan. El doctor Alberto Dean, el director del Centro Huay en la Universidad Adventista en Brasil, él escribió un artículo que se llama Seguimos siendo el pueblo del libro, donde él muestra históricamente cómo el pueblo adventista ha pasado de un énfasis doctrinal, porque el pueblo adventista tenía un tiempo donde decía mucho énfasis en la doctrina, a un énfasis existencial romántico, donde nosotros ya empezamos a decirle: lo que tú necesitas es una relación con Cristo. Tú preocúpate de tu relación, enamórate de Jesús. ¿Me entiendes? Y a consecuencia guardamos los 10 mandamientos. Y a consecuencia, lo demás tendrá por añadidura, hermano. ¿Me entiendes? La ley es una palabra que ya no se utiliza. Y lamentablemente, la mayoría de nuestros sermones y de nuestra obra tiene que ver con esto.
infestado por la nueva teología. Entiéndame que en 1:22 no se puede hablar de lo largo y ancho que es esto y todo lo que está pasando en el pueblo de Dios por la introducción de la nueva teología, y cómo está dañando. En verdad, yo no pienso o creo que usted debe cambiar su forma de pensar, pero sí lo invito a algo, a que siquiera examine lo que usted cree y lo que ha practicado como obra misionera, como mensaje final de Dios. La nueva teología es una realidad y es algo que está mermando y dañando todo dentro del pueblo de Dios. El gran ataque del diablo fue en contra de la ley. El gran ataque fue en contra de la ley. La nueva teología saca de nuevo la ley de Dios y nos da solamente una parte romántica, la misericordia, que no sirve. Yo le digo, es que la misericordia separada de la justicia no sirve. ¿Me entiende? No sirve para nada. Porque yo le digo, hermano, te perdono. ¿De qué sirve ese perdón si él no se sabe culpable? No se sabe culpable. Ofrecer y hacer charlas donde vamos a restaurar a la gente sin ofrecer la ley. Y yo le invito a usted, es que hoy hemos cambiado muchos conceptos de la obra de Dios. Yo le preguntaba, y con esto termino, una cita más y termino. Le preguntaba a un hermano, estuve hace algunos meses en otro lugar participando de un congreso, y me decía un hermano, la otra vez vino a visitarnos tal persona, hicimos un seminario en una escuela y hablamos a los jóvenes, me dijo, y le hablamos a los jóvenes, y así, ¿de qué le hablaron? Bueno, ayudar en sus traumas, las situaciones que tienen, tratar de sacarlo de lo que tienen, ayudarlos, que acepten a Cristo. Oh, le dije, qué bueno, muy bien. ¿Y de qué forma lo hicieron? Le dije yo, ¿no? ¿De qué forma lo hicieron? ¿Qué mostraron? Terapias, una psicología cristiana que se ha metido dentro de la iglesia adventista y todo esto. No quiero utilizar el término. Y yo le dije a él, hermano, seamos un poco sinceros, le dije. Este congreso que estamos participando aquí se llama Volviendo a las Sendas Antiguas. Y usted significa, si hay que volver a las sendas antiguas, ¿por qué no revisamos cómo predicaron nuestros pioneros? Y yo le decía a él, y se lo digo a ustedes, Guillermo Miller predicó un mensaje que conmovió al mundo. Conmovió al mundo. Y su mensaje era: la hora del juicio ha llegado. Puro mensaje adventista. ¿Me entiendes? Y usted no encuentra que Guillermo Miller hacía, y todo tiene su lugar. Vamos a dar un seminario para familia en este que me toca a mí darlo. Todo tiene su lugar y su forma, pero usted no encuentra a Guillermo Miller tratando de convencer al mundo haciendo seminarios. Guillermo Miller hacía lo que Dios le dijo. Dios le dio un mensaje, él lo predicó, y dice la sierva del Señor que el mensaje de Miller hacía que pareciera que el cielo y la tierra se habían unido. Cuando él predicaba, la hora del juicio de Dios ha llegado, dice que la gente iba, por las calles escuchaba los lamentos, la gente se arrepentía, el ladrón devolvía la prenda, pero los que se airaban, pedían perdón. Hubo un cambio, rabiamiento y reforma con el mensaje que el Señor había dado a su pueblo, que presenta justicia y la misericordia unidas. ¿Me entiende? Justicia y misericordia unidas. Este es un patrón de todos los mensajes. Yo no me acuerdo que siguen dentro de lo que me toca a mí. Creo que mi siguiente tema es la última verdad presente, donde vamos a desarrollar un poquito esto. Cómo en los mensajes que Dios ha dado mezcla la justicia y la misericordia, y cuáles son las consecuencias de juntar la justicia y la misericordia. Porque déjame decirle algo, solamente para dejarle ahora sí con la expectación. El mensaje del tercer ángel dice así. ¿Estamos de acuerdo que el mensaje del tercer ángel es la verdad presente, no? Sí. ¿Sí o no? Y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen. Le pregunto a usted, ¿usted cree que este mensaje debe ser dado? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Si yo le traigo a usted, a mi hermano, lo convenzo para que estudie la Biblia. Él no conoce aún de la Biblia. ¿Ok? Pero quiere estudiarla. ¿Usted le diría en el primer estudio bíblico el mensaje del tercer ángel?
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿le diría? Desarrollado como dice la Escritura, ¿se lo diría? ¿Por qué no se lo diría? ¿Usted cree que se asustaría? ¿Sí o no? Bueno, yo le invito al siguiente tema, creo que es hoy en la noche, y vamos a ver con la Escritura qué es lo que dice el Señor. Quiero terminar con esta cita. Ese libro Conflicto de los Siglos es el capítulo 28, es la última cita del capítulo 28. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice la sierva del Señor. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un reavivamiento de la piedad y la fe primitivas en los que profesan ser su pueblo. Solo en la medida que la ley sea puesta de nuevo en el lugar que le corresponde. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Termino diciéndoles, el apóstol Pablo, hablando de los bereanos, dijo en la visita, bueno, es el apóstol Pablo en el libro de Lucas, es decir, que él dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos estudiaban la palabra con solicitud, ¿entienden? Y verificaban para ver si lo que el apóstol Pablo decía es así. Yo personalmente no me siento mal que no me crean, que digan que yo no estoy presentando verdad, porque el que presenta la verdad tiene que arriesgarse a eso y a saber comprobar la verdad. El apóstol Pablo no decía, yo me llamo Pablo y todos tienen que creerme. Hay de aquel que se para en el púlpito y piensa que todos tienen que creerle, ¿no? Es normal que existan dudas, ¿o no? Pero lo que sí le pido es algo, que usted no acepte ni rechace algo sin antes usted haya examinado por usted mismo. Creo que muchos de los que están aquí, por no decir la mayoría, no lo va a poder examinar, pues a usted le falta algo que es propio del cristiano maduro: el cuadernito para copiar y examinar, ¿me entiende? Donde copian las citas y va y dice, quizás el hermano sacó la cita de contexto, vamos a la de arriba y vamos a la de abajo, ¿me entiende? Porque es injusto que usted acepte algo o rechace en un solo sermón. Así que yo los invito a que usted profundice la palabra del Señor y que el Espíritu Santo los dirija. Que el Señor los bendiga. Amén.